Buenas noches, estamos en Periodistas de a Pie por Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Daniela Pastrana, me acompaña en la conducción Ana Cristina Ramos. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches, Daniela. Y bueno, pues esta noche vamos a platicar de un tema que nos importa a todos, cómo funcionan estas grandes empresas que se han dedicado ahora a la extracción de recursos naturales de nuestro país y los efectos que han tenido. Y para tener este programa, para esta conversación, hemos invitado a Óscar Pineda, que es investigador de Poder. Bienvenido, Óscar, estás en tu programa. Y gracias. Pues Poder es una organización que se ha dedicado o que se dedica básicamente a estudiar a los empresarios, algo que pocas organizaciones de la sociedad civil hacen en este país, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Tenemos preparado un video introductorio para explicarles cómo funcionan algunas de las empresas con las que están, pues, Grupo Carso de Slim. ¿Qué me está faltando? Perdón, Grupo México de Germán Larrea o Grupo Val de Alberto Balleres. Vamos a verlo. Bueno, estas son algunas de las formas en las cuales operan estos grupos empresariales, estos empresarios. Óscar, ustedes están muy involucrados con lo que sucedió en Buenavista del Cobre, con lo que es Grupo México y el personaje principal, Germán Larrea. ¿Ustedes cómo entraron a todo el tema acá en Hermosillo? Antes, una cosa que tenemos que aclarar. Eso es parte de un reportaje especial que estamos publicando esta semana en Pie de Página, el sitio de reportajes de Periodistas de a Pie, que desmenuza un poquito, trata de desmenuzar cómo operan estos cuatro grandes empresarios, Slim, Larrea, Balleres y Salinas Pliego, ¿no? Y entonces es de lo que queremos como platicar un poco antes de que entren. Ustedes han trabajado, como dice Ana, muchísimo el asunto de Larrea en Cananea, pero están haciendo un trabajo de investigación importante sobre minas en todo el país, ¿no? Entonces, eso era como, había que aclararlo, hay que verlo, hay que analizar los datos que nos arroja esa investigación, no porque lo hayamos hecho nosotros, al ratito vamos a hablar de cómo la hicimos, sino porque realmente nos tiene asustados,
nos tiene asustados. Entonces, ahora sí, cuéntanos todo lo que sepas de Grupo México, Óscar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, Poder es una organización relativamente joven. Sin embargo, parte de los fundadores de esta organización ya lleva varios años estudiando a Grupo México, ¿no? Por temas laborales, como ustedes saben, bueno, está todo el desastre de Pasta de Conchos también, ¿no? Y obviamente Cananea, que es ahorita un caso paradigmático, principalmente pues porque revela el poder que tienen las empresas, digamos, también revela la ambición que hay detrás de Buenavista del Cobre para convertirse en una de las principales productoras de cobre a nivel internacional. Y obviamente revela todas las deficiencias que hay en el sistema político mexicano, ¿no? Es decir, hubo el peor desastre en la historia del país, desastre ambiental. Se derraman 40,000 metros cúbicos de lixiviados en la cuenca del río Sonora. Antes, lixiviados, porque esas son las cosas que hemos ido aprendiendo en este reportaje que ustedes manejan pues de memoria, pero que la gente luego no sabe qué son los lixiviados, qué significa derramar 40,000 metros cúbicos o litros cúbicos de lixiviados. ¿Qué es eso? Bueno, lixiviados viene de uno de los dos procesos de explotación del cobre que hay en Buenavista del Cobre. Uno es la explotación por concentración. Esto quiere decir que arriba de 0.38% de cobre que hay en el mineral, lo pasan a un proceso de flotación, le meten solventes, le meten filtros y digamos van recuperando pedazos grandes, digamos, por decirlo de manera muy burda, pedazos grandes de cobre. Es fácil separarlos de los minerales, de las rocas, ¿no? que no son, que no tienen valor, digamos. El otro proceso, que es el más agresivo, tiene que ver con la lixiviación. La lixiviación es, trituran el mineral del cerro, porque en Buenavista del Cobre opera la minería a cielo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Trituran los cerros, trituran las colinas, trituran el mineral, lo transportan en bandas. Ahorita la última estación que tienen de transporte por bandas, el Quevalix 3, son bandas de 3 kilómetros, entonces hay bandas de 3 kilómetros, van apilando el mineral ya triturado y le van esparciendo soluciones ácidos, solventes. En este caso tiene arsénico, digamos el químico para separar el cobre, que es de entre 0.25 y 0.38% de cobre, es el arsénico. Y bueno, eso lo que hace es va separando este polvito de cobre, lo va separando del mineral, va a unos drenajes y de ahí va a unas albercas, digamos. Son gigantes esas. Veíamos en el trabajo que hizo nuestro compañero Arturo, el que hizo los Games, es esto, verlo en el mapa y ver que la tina donde se echan esos desechos de arsénico y todo lo que sea, el tamaño es del mismo que el pueblo de Cananea. Sí. Bueno, es de susto. ¿Eso está permitido? O sea, ¿hay alguna regulación que les diga, oigan, no pueden excederse, no pueden tener un lugar para tirar desechos de minas? Bueno, de por sí ya, vamos a hablar, minas de cielo abierto es todo un tema, ¿verdad? No pueden tirar todos los bosques y montes y todo para hacer sus minas, pero aparte todos sus desechos ir a tirarlos en un basurero tóxico del tamaño del pueblo. Sí. ¿Eso cómo está regulado? Bueno, hay normas, hay normas mexicanas que contemplan todo esto, tanto el manejo de los desechos líquidos, esos son los jales. Los jales son estas soluciones ácidas con solventes que ya fueron utilizadas y que ya no tienen más vida útil, a menos que se le incorpore nuevamente más ácidos y se vuelven a reincorporar al proceso de explotación. Pero todos esos desechos, bueno, sí están regulados. El problema es que las normas mexicanas son demasiado permisivas. Esto en detrimento de las condiciones de vida y los derechos humanos de la población, en este caso, que vive al sur de la mina. Entonces, sí, hay normas. Incluso
para estas grandes albercas de solución rica en cobre, porque lo que vemos en el reportaje que ustedes tienen ya son soluciones donde el mineral fue ya fue retirado, lo retiran con placas electrificadas. Eso imanta estas placas, se adhiere el cobre y recuperan el 99% del cobre finito que les comentaba antes. Entonces, sí, incluso parte de la NOM contempla geomembranas, es decir, como capas que impiden que se filtre las soluciones ácidas al subsuelo. Y en el caso del derrame, la empresa decidió, por estudios y demás pagados por la misma empresa, decidió que no era necesaria una geomembrana, ¿no? en Tinajas 1, ¿no? En estas tinajotas decidió que no era necesario cumplir ciertas reglas. Ajá. Se provocó el derrame con consecuencias terribles y todavía 2 años después no hay consecuencias. No hay información sobre esto. Vamos a ir a un corte, regresamos en Periodistas de a pie por Rompeviento Televisión por Internet. Hoy día gastamos en alimentarnos, entre comer en casa y fuera, pago de basuras, gestión de residuos, gasto sanitario e impuestos, casi un 30% del salario medio bruto. Y sin embargo, más del 50% de los alimentos que producimos se tira. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Durante 4 millones de años nos alimentamos en base a la cultura atávica. O lo que es lo mismo, comer de lo que daba el entorno. No fue hasta la revolución industrial que el hombre abandona el campo y el recetario tradicional y se sumerge en el frenético ritmo de las ciudades. Es esa falta de tiempo la que nos lleva a dejar nuestra alimentación en manos de la industria. Pero la industria hasta hoy ha sido incapaz de industrializar los platos de nuestros ancestros. Así que crea una nueva forma de alimentarnos. Nos americanizamos. Y nuestra dieta cambia radicalmente. Aparecen cientos de franquicias que te alimentan en un tiempo récord y miles de nuevos alimentos donde lo seductor es el envase, no el contenido. Y dentro de esos nuevos alimentos, miles de desconocidos ingredientes que nunca antes habíamos consumido. Conservantes, potenciadores del sabor, aditivos, edulcorantes, saborizantes, nitratos, estabilizantes. Nace un nuevo amo de la alimentación, el supermercado, que en su búsqueda del valor añadido nos hace creer que la proteína es la carne. Dejamos de alimentarnos con grano y legumbres para dárselos de comer a los animales de granja y luego comérnoslos a ellos. Y con la carne y los desequilibrios en la dieta, la obesidad se convierte en pandemia. Esta carne además produce un metano casi más letal que todo el CO2 de la automoción mundial. Y llegamos a día de hoy, a un planeta donde conviven 1.000 millones de obesos y 1.000 millones de famélicos, donde de los alimentos que se generan para nuestro consumo, un 50% se tira a la basura. Una parte en el campo, por calibres y regulaciones de mercado, otra en el súper por la caducidad y el resto en nuestras casas. Imaginar la huella ecológica que ha dejado esta industria sobre la Tierra. Regresamos a Periodistas de a pie por Rompeviento Televisión por Internet. Y antes de seguir hablando con Óscar Pineda sobre pues todas las afectaciones que surgieron en Buenavista del Cobre allá en Sonora, vamos a presentarles un video donde Ángeles Mariscal, quien dirigió la investigación del banquete minero, gracias a la beca Mike O'Connor, dice cómo se concibió toda esta idea para hablar sobre las mineras y sus relaciones tanto con los empresarios como con los políticos. Vamos a verlo. El reportaje del banquete minero nació como una inquietud que tenemos varios periodistas en el país al ver el avance de la industria minera y el avance de la industria extractiva. Nosotros vimos que a partir del año 2000 se empezaron a entregar a lo largo del país muchísimas concesiones mineras, incluso en territorios donde hay áreas naturales protegidas como son Baja California y Chiapas. Nosotros también vimos a la par, particularmente en este sexenio, que el gobierno federal empezó a implementar diversas reformas que favorecían la extracción. Una de ellas es la reforma energética y otra la creación de zonas económicas especiales. También observamos a lo largo de nuestro trabajo
como reporteros la resistencia que hay en las comunidades afectadas por esta industria, las acciones de despojo, las amenazas, la contaminación que están causando. Y nosotros enfocamos esta investigación particularmente en 4 personas, en 4 de los hombres más ricos de México, porque vimos que en la industria minera no solo están las empresas transnacionales, están también mexicanos ricos, poderosos, que se están apropiando de estos recursos a costa de la sociedad, a costa de sacrificar a poblaciones y de sacrificar el ecosistema. Bueno, pues ahí está, ese es el origen que dio pie a esta investigación que hemos hecho en el equipo de periodistas de a pie, que se puede ver en piedepagina.mx y que tuvo mucho de su origen en las investigaciones que ya ha estado haciendo Poder. De hecho, ¿cuál es la página donde podemos ver lo de Poder? Bueno, pueden... ¿Rindecuentas? ¿Rindecuentas.org? ¿La buscan? Tenemos varios portales. La principal es projectpoder.org, project con J, está en inglés, pero digamos está la información también en español. Tenemos en inglés y en español, es que, bueno, nuestro origen es también parte en Estados Unidos, ¿no? Entonces somos una organización transnacional, por así decirlo, ¿no? Pero nos interesa mucho el trabajo a nivel regional también con América Latina. Y sí, bueno, llevamos bastante tiempo trabajando, estudiando a Grupo México y concretamente con Sonora llevamos año y medio, ¿no? que nos acercamos justamente, tuvimos noticias del derrame y quisimos ir a ver qué estaba pasando, ¿no? Nos parecía sorprendente que se derramara 40,000 metros cúbicos de solución lixiviada con cobre en las riberas del río. Fuimos a ver hasta Hermosillo. Que llegara hasta Hermosillo, ¿no? Hasta la presa del Molinito, que es la que abastece a la ciudad de Hermosillo. Y bueno, efectivamente, ¿no? Nos entrevistamos con pobladores de los 7 municipios. Y sí, casi 300 kilómetros al sur de donde ocurrió el derrame, las consecuencias eran desastrosas, ¿no? En la ribera del río, digamos en la cuenca del río, mucha actividad se basa en la producción agropecuaria. Entonces muchos ganaderos, muchos agricultores vieron perdidas sus cosechas, ¿no? Obviamente la cosecha no dio semilla y bueno, ¿no? Digamos en la página del fideicomiso se habla de un cálculo de 55 días de afectaciones económicas. Ese fue el cálculo para determinar el monto a pagar. Ese es un fideicomiso que se creó para reparar el daño. Para reparar los daños, ¿no? Efectivamente. Vamos a hablar de esto ahora, de lo que ha pasado ahora en Sonora, pues 2 años después. Hay una resolución de una corte de Arizona, porque al final tienen que ser las cortes de Estados Unidos las que están impulsando que algo se haga y no en México, que eso es lo más grave. Pero antes de eso quisiera preguntarte, porque este tema de las empresas privadas, este tema de las empresas, que es lo que decía Ángeles en el video, no es nada más, no son solo las transnacionales extranjeras las que vienen y usan estas prácticas que tuercen las leyes o se están haciendo ricos también empresarios mexicanos, y ha provocado que venga una visita de un área de la ONU que trabaja este asunto de empresas privadas en violaciones a derechos humanos. ¿Cómo es esto? ¿Cuándo viene? ¿Cómo es? Bueno, en 2011 surge esta iniciativa internacional llamada Principios Rectores. También pueden buscar la información en nuestra página. Sí, hay un área del Alto Comisionado de Naciones Unidas en temas de derechos humanos. Esta área se llama Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos. Entonces, hay 7 personajes ahí, funcionarios de Naciones Unidas, que buscan revisar y vigilar las actividades de las empresas que violan los derechos humanos. Entonces, por invitación del gobierno mexicano, vienen del 29 de este mes, 29 de agosto al 7 de septiembre, y van a estar reuniéndose principalmente con afectados por actividades mineras, energéticas, de hidrocarburos, de infraestructura, etcétera.
sobre estos temas, ¿no? Es una gran noticia que van a hacer una visita el próximo sábado, 3 de septiembre, van a estar en Hermosillo y se van a reunir con los comités de cuenca del río Sonora para discutir y escuchar de viva voz de los afectados sobre este desastre ambiental, ¿no? Entonces, es importante esto porque coloca en la agenda de Naciones Unidas afectaciones como esta, ¿no? También van a estar en Guadalajara, van a estar en Oaxaca sobre el tema de eólicos y también sobre minería. Entonces es una gran oportunidad para que se visibilicen todas estas afectaciones. Como bien decías, el gobierno mexicano y las empresas tienen una gran complicidad sobre estos temas, relativizan mucho los impactos, ¿no? A veces se protegen en las normas que son sumamente permisivas. Entonces es una gran oportunidad para visibilizarlo y que el mundo sepa, ¿no?, lo que está pasando en México sobre esto, ¿no? Como este avance tan agresivo que están teniendo las empresas en el marco de la reforma energética, ¿no? Llevamos 2 años y todo esto es consecuencia de esta apertura, ¿no? Hablan de inversiones, hablan de empleos, pero no hablan de todas las afectaciones y violaciones a derechos humanos que hay, ¿no? Estamos hablando de 22,000 afectados en Buenavista del Cobre, o por lo menos en Sonora. ¿Crees que nos podrías hablar, Óscar, de otra parte de la historia que tú conoces muy bien, que es la cadena de mando de responsabilidades para Buenavista del Cobre? ¿Desde dónde empieza y hasta dónde tendría que llegar todos los juicios por este desastre ecológico? Bueno, Grupo México, como bien ustedes lo han investigado y están en su reportaje, tiene varias empresas, ¿no? Está Grupo Ferromex, tienen empresas de infraestructura, y Buenavista del Cobre es una parte de este monstruo, ¿no?, que es Grupo México. Buenavista del Cobre es subsidiaria de Southern Copper. Southern Copper cotiza en bolsa en Estados Unidos, y Southern Copper a su vez es subsidiaria de Grupo México, ¿no? Entonces, digamos, son tan solo algunas de las dinámicas que tienen estas grandes empresas para operar en diferentes países. Grupo México, también como ustedes lo reportan, tiene presencia en Perú. Bueno, a su vez, la cadena de mando viene desde Grupo México. Germán Larrea obviamente es el presidente de todo esto, el responsable de todo esto. Tiene control de mando sobre Southern Copper, que a su vez tiene control de mando sobre Buenavista del Cobre. Para el caso concreto del derrame, Buenavista del Cobre se quiso lavar las manos argumentando que la responsabilidad estaba únicamente en Tecovifesa, que es una empresa subcontratada justamente para hacer obras de construcción. Pero digamos, aquí en todo esto se olvida que existe una responsabilidad. Debe haber también una vigilancia, un control de calidad por parte de la empresa. Obviamente la empresa también subcontrató a otras empresas para que hicieran este trabajo, pero finalmente la responsabilidad tiene que ser de Buenavista del Cobre y de Grupo México, ¿no? Hemos solicitado mucha información al gobierno mexicano para saber qué fue lo que ocurrió el 6 de agosto, ¿no? Y en estas solicitudes de acceso, la empresa se ha amparado, digamos, también argumentando estos secretos de producción industrial. Han reservado la información también por 5 años, y es por eso que los afectados del río, los comités de cuenca, que nacieron a partir del primer aniversario del derrame, obviamente acompañados por nosotros, solicitaron información con el gobierno de Estados Unidos, y ahí sí se pudo ganar como mayor interés por parte de un juez en Arizona, como bien lo comentabas, ¿no? Ahí sí el juez dijo tienen que entregar la información, no como aquí que dijeron se reserva 5 años. Exactamente. Y entonces, ¿cuándo nos vamos a enterar de qué fue lo que pasó y qué niveles de afectación hay y cómo lo van a reparar, ¿no? Porque lo que hay que entender con estos asuntos de los señores que están invirtiendo en la industria extractiva es que no afectan solo a los 22,000, a la comunidad ahí, afectan a todo el país. ¿Cómo vamos a recuperar eso? ¿Ustedes tienen respuesta? Bueno, estamos todavía a la espera de esta respuesta. Lo grave es efectivamente eso, que a 2 años del derrame la gente no sabe qué ocurrió, y obviamente sigue a la espera de que se reparen los daños. Los daños no fueron reparados. Digamos, todo el programa que se anuncia en el fideicomiso de limpieza del río Sonora
se repartió el territorio se repartió en 5 etapas, solo se cumplió con la primera, que fueron los 30 kilómetros al sur de donde ocurrió el derrame. Eso todavía es parte de la mina, entonces lo que sí podemos decir y descansar es que la empresa está limpia, digamos, los 30 kilómetros del sur parte están... que les afectaba a ellos. Sí, claro. y solo echaron cal, digamos, para neutralizar la acidez del derrame, pues, del sulfato de cobre que fue al río, ¿no? Hay muchas cosas que están en el tintero, digamos, por parte del gobierno no se ha responsabilizado y no se ha llegado a fondo para exigir que todas las acciones de remediación fueran cumplidas. Tan solo hace unos meses la empresa dijo, bueno, es suficiente y ya no se va a construir una clínica que iba a estar hasta 2029 vigilando justamente el impacto a la salud. Entonces, impacto a la salud, impacto en la economía, impacto en el medio ambiente de estas 22,000 personas, no hay mayor seguimiento. La empresa dijo ya, hasta aquí el fideicomiso, y bueno, pues, ¿qué es lo que va a hacer la empresa, ¿no? Las comunidades se siguen organizando y siguen demandando el respeto a sus derechos humanos, están digamos, tienen toda la legitimidad para eso, ¿no? Pero ¿quién le va a exigir a la empresa que haga eso, ¿no? La forma de operar, además de los otros 3 multimillonarios que están en nuestro reportaje, Carlos Slim, Ricardo Salinas y Alberto Balleres. Se nos está acabando el tiempo, tenemos que despedirnos. Vamos a estar pendientes del resultado de la visita del alto comisionado de esta, pues es como una relatoría, es como una comisión. Es un trabajo de observación, sí, y va a ser muy importante que en el informe final existan recomendaciones claras que señalen también a los responsables, porque a veces todo eso también se queda en el tintero. Entonces va a ser muy importante esta visita. Pues Daniela, creo que Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y pues esto fue Periodistas de a Pie. Les recordamos por una última vez que si quieren leer El Banquete Minero está en nuestro portal piedepagina.com.mx. .mx nada más, sin el .mx. Muy buenas noches. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell.